Hola, en este video aprenderemos a resolver ejercicios mediante el método de bisección. El método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces continuas en un intervalo. Se basa en el teorema del valor medio y parte del supuesto de que una función de A y una función de B tienen signos opuestos. Es decir, uno de estos va a ser positivo y otro va a ser negativo. Si una función es continua en el intervalo A-B y se cumple que la función de A menos la función de B es menor que 0, decimos que existe al menos una raíz de la función en dicho intervalo. Es decir, tenemos un valor de la variable. ¿El procedimiento cuál es? Bueno, como paso número 1, tengo que tener un valor inicial de x1 y xu. Paso número 2, calcularemos mediante la fórmula de xr es igual a x1 más xu sobre 2 el valor de xr. Y ya que tengo el valor de xr, yo tengo que evaluar si lo que vale la función con xu por lo que vale la función cuando el valor es xr da menor que 0, entonces xu va a ser el valor de xr, es decir, esto que nos dio aquí se va a convertir en el nuevo xu. Recordemos que esto es un método de varias iteraciones, por lo tanto, para la siguiente iteración, el valor de xu ya no sería el primero, sino sería el nuevo valor que yo encontré de xr. Ahora, si esta multiplicación me da mayor que 0, entonces va a ser el valor de x1 el que va a tomar el valor de xr. Y si la multiplicación me da igual a 0, entonces este valor que calculé de xr es el valor de la raíz. Es decir, es el valor de la variable y ahí acabó el problema. Veamos ahora un ejemplo. Dice, utiliza el método de bisección para determinar el coeficiente de arrastre C necesario para que un paracaidista de masa 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros sobre segundo después de una caída libre de 10 segundos. Tome como valores iniciales x1 igual a 10 y xu igual a 15 y considere un error permitido menor al 1%. Es decir, las iteraciones van a terminar cuando el error sea menor al 1%. En este caso, esta es la ecuación del coeficiente de arrastre, es decir, con esta ecuación se calcula el coeficiente de arrastre. Y la aceleración, como decimos que es caída libre, recordemos que cuando es caída libre, la aceleración en este caso es la gravedad, por lo tanto, tendría un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La masa del paracaidista es de 68.1 kilogramos. C va a ser el coeficiente de arrastre, que es lo que yo ando buscando, o la variable desconocida. T decimos que es 10 segundos. Y la velocidad es de 40 metros sobre segundo. Ahora, ya que tenemos esto, recordemos que la fórmula para el método de bisección es xr es igual a x1 más xu sobre 2. Y dijimos que necesitábamos los valores iniciales. Esto nos lo tiene que dar nuestro problema. En este caso, x1 igual a 10 y xu igual a 15. Cuando lo calculamos, 10 más 15, 25. Entre 2, 12.5. Este valor es de xr. Ahora yo voy a calcular mi ecuación del coeficiente cuando x1 vale 10 y cuando xr vale 12.5. Es decir, x1 y xr. Cuando yo hago todo esto, para x1 igual a 10 me da 11.42. Y cuando utilizo el valor de xr, que vale 12.5, todo esto me da 4.91. Y ahora yo tengo que evaluar. Si la multiplicación de este por este me da mayor que 0, entonces x1 va a ser 12.5 para la siguiente iteración. Como 11.42 por 4.91 es igual a 56.01, es decir, mayor que 0, quiere decir que en la siguiente iteración el valor de x1 va a ser mi valor de xr calculado anteriormente. Por eso, para la segunda iteración, x1 vale 12.5 y xu sigue siendo el mismo, 15. Y volvemos a hacer lo mismo. xr es igual a x1 más xu entre 2. Es decir, 12.5 más 15, luego entre 2 me da 13.75. A partir de aquí,
como ya tengo calculado dos valores de XR, este, que es el actual, y este, que fue el anterior, ya puedo calcular el error. Recuerden que debo calcular el error porque mi problema me dice que el error debe ser menor al 1%. De videos anteriores podemos encontrar que el cálculo del error relativo porcentual es igual al XR actual menos XR anterior sobre el XR actual. Y luego multiplicado por 100 para que me lo den porcentaje. Entonces, el XR actual es 13.75 menos el XR anterior, que es 12.5 entre 13.75. Esta división lo multiplico por 100 y me da un error del 9.09%. Entonces, seguimos calculando porque todavía no llegamos a ese menor a 1%. Entonces, ya que tenemos aquí el valor de XR, vuelvo a calcular F cuando vale X1 y F cuando vale XR. En este caso, F cuando vale X1, 12.5, ya lo tenía anteriormente. Y es 4.91. Yo solamente lo volví a poner aquí, pero ya lo tenemos calculado, ustedes no tienen que volver a calcularlo. Ahora, el valor de XR, es decir, la función cuando el valor de C vale 13.75, es decir, XR, me va a dar 2.13. Vemos que por me va a dar un valor positivo mayor que 0. En este caso, el valor de la función cuando vale X1 y el valor de la función cuando vale XR es mayor que 0 porque da 10.45. Por lo tanto, para la siguiente iteración, el valor de X1 va a ser el valor de XR que calculé, que es 13.75. Es este valor. Y X1 se sigue repitiendo el mismo porque no lo hemos modificado. ¿Vale? Calculamos la tercera iteración. XR es igual a X1 más XU sobre 2. Este resultado es la suma de estos dos dividido entre 2. Y me da 14.375. Ya tenemos un nuevo valor de XR calculado. Puedo calcular el error relativo porcentual. XR actual, que es 14.375, menos el XR anterior, que era 13.75, entre el actual 14.375, esa división por 100 me da un error de 4.34. Como todavía no llego al error menor al 1%, sigo calculando. Para saber cuáles son los valores nuevos de X1 y XU, tengo que hacer esta evaluación. La función cuando X1 vale 13.75, es decir, en donde está la letra C, voy a poner 13.75, me da 2.13. Esto ya lo tenía, si recuerdan, 2.13. Entonces no tenemos que calcular todo de nuevo. El valor de f de XR es el que siempre va a ser nuevo. El valor de f de X1 ya lo tenemos porque lo calculamos en la iteración anterior. Entonces cuando lo calculamos, es decir, que el valor de C vale 14.375, todo lo demás queda igual, recordemos, me da un valor de 0.844. Y entonces yo evalúo. Me da positivo porque me da 1.79. Por lo tanto, en la siguiente iteración, X1 va a ser el valor de XR. Por tanto, X1 vale 14.375 y el XU lo sigo conservando. Hago la siguiente iteración. XR es igual a X1 más XU sobre 2 y este valor es 14.687. Calculo el error con el XR actual menos el XR anterior y es 14.687 menos 14.375 entre 14.687. Esta división lo multiplico por 100, me da un error del 2.12. Ya bajó, pero aún así no es menor al 1%. Por lo tanto, tengo que seguir calculando. La función cuando f de X1, 14.375, ya la tenemos arriba y es de 8.844. ¿Sí? Lo recordemos, ya lo tenemos aquí. Entonces solamente calculamos la función cuando XR vale 14.687. Y esto me da 0.2253. Cuando yo hago esta multiplicación, me da un valor mayor que 0. Por lo tanto, en la siguiente iteración, el valor de X1 va a ser
el valor de XR, que es 14.687. Y el XU se sigue conservando. Entonces, calculamos entonces con estos valores de X1 y XU, el nuevo valor de XR, que da 14.843. Y calculo, este es mi XR actual y 14.687 es mi XR anterior. Y este error es de 1.05, sigue siendo mayor al 1%. Recuerden que queremos que sea menor a 1%. Y aquí tenemos 1.05. Este 0.5 hace que no sea menor. Y entonces calculamos las funciones. Cuando es x1, que vale 14.687, ya lo teníamos, 0.2253. Recordemos de la iteración anterior. La f de x, cuando xr vale 14.843, es decir, que c vale 8.43, es igual a menos 0.081. Y aquí ya tenemos un positivo y un negativo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí cuando yo haga esta multiplicación, me va a dar menor que 0. Más por menos me va a dar un número negativo. Por lo tanto, como es menor que 0, normalmente si esto es mayor que 0, x1 toma el valor de xr. Pero como no es mayor, es menor, mi regla me dice que es xu es el que va a ser el nuevo valor de xr. Entonces, el xu va a valer ahora el valor de xr, que es 14.843. ¿Y el x1 cuál es? Pues el x1 anterior. Recordemos, 14.687. El que cambié fue el valor de xu. En todos los demás, si recuerdan, el que cambiábamos era el valor de x1. En esta iteración, el cambio ya se dio en el valor de xu. Y volvemos a hacer lo mismo, la iteración. XR es igual a x1 más xu sobre 2. Este valor es 14.765. Yo calculo con la XR actual menos la XR anterior. Calculo el error relativo porcentual. 14.765 menos 14.843 entre 14.765. Esta división lo que me dé por 100. Y el error relativo porcentual ya es de 0.52%. Con este error de 0.52% cumplimos con el requerimiento del problema de que el error sea menor al 1%. Por lo tanto, aquí terminan las iteraciones y el coeficiente de arrastre es de 14.765. Y si vieron el video anterior, lo calculamos también este mismo problema con el método gráfico y daba un valor de 14.8. Entonces, muy cercano al método gráfico. En realidad, este método es más efectivo, más certero que el método gráfico. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.